Bienvenidos una vez más a este estudio maravilloso del día miércoles. Quiero invitarles a todos ustedes a que me acompañen en este estudio. De verdad que nos llena, y aparte de que nos llena, nos enseña a seguir trabajando por nuestra familia, por esa familia hermosísima que Papá Dios nos ha dado. Entonces, bienvenidos nuevamente. Acompáñenme, por favor, a una oración para dar inicio al estudio del día miércoles. Padre, te damos gracias, amado Señor, Dios de la gloria, por este maravilloso día, Señor. Gracias, amado Rey, porque hoy podemos estar, Señor, juntos. Hoy podemos, Padre, tenemos el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Queremos poner delante de ti, Señor, nuestra hermosa familia, Dios. Queremos poner delante de ti a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, Señor. Queremos, amado Rey, agradarte y ser esa familia, amado Señor, que actúa conforme a tu voluntad, Señor. Que actúa, que piensa, Señor, de acuerdo a tu palabra, bendito Rey. Es por eso, amado Señor, que en esta mañana oramos e intercedemos por cada uno de ellos, Señor, por cada uno de nosotros, amado Dios, en nuestra casa, en nuestro hogar. Amado Dios, aquí estamos, Señor. Ayúdanos a recordar tu palabra, a practicarla en casa, amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos los que se están conectando, los que ven, los que les interesa estos miércoles de familia. De verdad que nos ayuda muchísimo el ser mejor, el querer cambiar para agradar a Papá Dios. Así que este miércoles, este día, vamos a hablar acerca de algo que es sumamente importante. Lo he titulado El mismo pensamiento. El mismo pensamiento. Y quiero que me acompañen, ustedes en su casa, con su Biblia en mano, a buscar la carta de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 4. Es una carta muy bonita que nos desafía a hacer cambios en nuestra vida. El apóstol Pedro, al escribir esta hermosa carta, nos muestra y nos deja ver ese llamado que Papá Dios le hizo a sus 12 apóstoles. Él vio algo diferente en cada uno de ellos, algo especial, algo importante que los lleva a ser cabeza visible de muchas personas, estar en cabeza de la lista, quizás por su conducta delante de Dios, por su conducta para con Dios. Y quise traer este texto porque nos muestra de alguna manera y nos ayuda a cómo nosotros podemos conducir a nuestra familia conforme a la voluntad de Dios. Entonces yo le invito a que me acompañe en la lectura de Primera de Pedro del 1 al 5. Vamos a empezar. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Verso 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a dejar hasta ahí. Recuerde que el estudio del día de esta mañana se llama El mismo pensamiento. ¿Y por qué el mismo pensamiento?
Dios quiere que nosotros tengamos el mismo pensamiento, pero no el mismo pensamiento de cualquier persona. Estoy hablando del mismo pensamiento que tuvo Cristo, ese mismo pensamiento que nos habla el verso 1. Armaos del mismo pensamiento. El mismo pensamiento, pero para tener un mismo pensamiento, para que todos en nuestra familia apunten para el mismo lado, vamos a ver hoy cómo podemos hacerlo. Vamos a ver 2 puntos importantes de cómo poder nosotros como familia, y más que como familia, como padres de familia, conducir a nuestros hijos a una generación a tener el mismo pensamiento que tuvo el Señor Jesucristo, andar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, primer punto, lo he titulado de esta manera: vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Sabe? Esta carta de Primera de Pedro se escribe aproximadamente entre 60 a 65 años después de la muerte del Señor Jesús. Y me llama mucho la atención que el apóstol Pablo, que no han cambiado mucho los tiempos, ¿no? O sea, hace tantos años que se escribe y la gente andaba de la misma manera en que nosotros vemos hoy en día. O sea, que las cosas no son fáciles, no fueron fáciles ayer, no son fáciles hoy, y no va a ser fácil mañana educar a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios, porque siempre van a haber personas que no están de acuerdo, así como en el verso 4 dice: a estos les parece cosa extraña. Pero ¿a quiénes se está refiriendo el apóstol Pedro? A los del verso 3. Dice: a los que agradan a los gentiles, a los que andan en lascivias, en las concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Mire que si lo vemos y si lo traemos a nuestra época, no ha cambiado la verdad en nada. Entonces, así como el apóstol Pedro les dice: baste ya de todas esas cosas que agradan al mundo, en este tiempo también nosotros podemos hablar de que no es fácil conducir a nuestros hijos cuando están rodeados de amigos, cuando están rodeados de niños en los colegios, que no están bajo la voluntad de Papá Dios. Pero algo que es hermosísimo en estos versos, bueno, aparte de eso, que en el verso 4 nos hablan de algo muy particular. Escuchen esto: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Podía llamarse un insulto cuando la sociedad no hace, cuando nosotros los creyentes, los hijos de Dios, no hacemos lo que a la sociedad, lo que al mundo le agrada. Pueden que haya insultos, puede que haya un rechazo de la sociedad, ¿sabe? Así como lo dice el apóstol Pedro en este momento. O sea que qué tan importante para nosotros es recalcar y entender, no solamente a nuestros hijos, darles a entender a nuestros hijos, sino que también nosotros como adultos, porque saben, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por ideas de la sociedad, por ideas de nuestros amigos, quienes no conocen del Señor, quienes están lejos de querer vivir para el Señor, de querer vivir una vida totalmente diferente, una vida hermosa. Entonces a ellos les va a parecer cosa muy extraña, pero una palabra que me llamó muchísimo la atención en el verso 5 dice esto: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A ellos. Entonces nosotros debemos entender y debemos tener muy presente que hay una diferencia entre ellos y nosotros, entre vivir bajo la voluntad de Dios y vivir bajo la voluntad del mundo, lo que el mundo nos está diciendo, lo que el mundo nos está planteando.
tener una mentalidad abierta, tener unos pensamientos diferentes a los que tiene el Señor Jesucristo. Por eso he titulado en esta mañana, recordémoslo, el mismo pensamiento. No el mismo pensamiento que me lleva a hacer cosas diferentes malas. No el mismo pensamiento de aquellas personas que se les ocurrió lo que estamos viendo en este momento, que está en auge hace ya varios años, lastimosamente, acerca del aborto. Entonces, bueno, lo del aborto y muchísimas otras cosas más, ¿no? Ese tipo de pensamientos, ese es el que justamente del que nosotros debemos estar preparados y alertas. ¿Qué pensamiento es el que nosotros como familia, como padres, le estamos inculcando a nuestros hijos? ¿Qué pensamiento es el que nuestros hijos van a querer seguir, van a querer adoptar y van a querer extenderlo a nuevas generaciones? ¿Ese es el pensamiento del mundo o el pensamiento del Señor Jesús? El pensamiento del que nos habla el apóstol Pedro, que tengamos el mismo pensamiento del Señor Jesucristo, o por el contrario, el mismo pensamiento que el mundo quiere que nosotros tengamos. Entonces, y fíjense que no solamente son los jóvenes, los niños, los vulnerables a tener este tipo de pensamientos o a dejarse llevar, sino que nosotros los adultos también nos estamos dejando llevar por este tipo de pensamientos cerrados. Un tipo de pensamientos que nos van a conducir al comportamiento que nos habla el apóstol Pedro en el verso 3 y en el verso 4. Entonces, el primer punto de esta mañana, recordemos, vivir bajo la voluntad de Dios. Es vivir bajo la voluntad de Dios, es saber que nosotros no pertenecemos a este mundo. Convivimos los unos con los otros. Quizás trabajemos con personas totalmente inconversas. Quizás nuestros hijos estudien con niños inconversos. Quizás vivamos en un entorno difícil. Pero recordemos que el que nos anima a tener un mismo pensamiento nos da las herramientas para que podamos hacerlo y para que podamos hacerlo con firmeza y para que a medida que lo hagamos vayamos teniendo la victoria sobre el mundo, sobre estos pensamientos errados y equivocados. Importantísimo, llega nuestro segundo punto y quiero que vayamos al verso. Continuemos leyendo el verso 6, donde quedamos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Verso 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio y los siglos por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, miren, la segunda parte nos muestra la importancia de estar firmes, de estar en guardia, de velar por ese rebaño, por ese redil que el Señor nos ha entregado, que se llama familia. La palabra de Dios nos dice: velad, velad en oración. Velad en oración. ¿Qué es velad?
es estar siempre atentos, es vigilantes, es estar siempre en guardia para saber qué es lo que está pasando dentro de nuestra familia, qué es lo que hay en el corazón de nuestros hijos, de nuestro esposo, qué hay en nuestro corazón. Y de acuerdo a eso, ir trabajando. A lo largo de nuestra vida, siempre, yo creo que siempre debemos estar en guardia, debemos estar muy atentos a quizás las tentaciones del enemigo, a quizás con tantas cosas que se ven. Yo recordaba cuando mi hija estaba muy pequeña, siempre estaba pendiente, o las mamás en general estamos pendientes de nuestros hijos, que no se suba ahí porque se cae, de que si se sube tenga la protección que deba tener. Siempre estamos detrás de nuestros niños pequeños porque ellos son muy dados a caerse, a resbalarse, a no medir los peligros. Ellos se van y corren y no les importa o no ven más allá. Pero nosotras como mamás, como papás, podemos ver un peligro antes de que ocurra. Por eso el Señor nos dice, hagan lo mismo, pero no dejemos de estar así pendientes de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nosotros mismos, de guardar un hogar para el Señor. Entonces, de alguna manera, Dios ve en ti, ve en mí a ese buen líder que puede, valga la redundancia, liderar esta familia. Así como el apóstol, así como Papá Dios, cuando llama a sus apóstoles, que les da una tarea de la gran comisión, ve en ellos una conducta, ve en ellos que pueden hacerlo. Así Papá Dios a nosotros también nos da ese privilegio y nos mira con esos ojos como si nosotros fuésemos esos líderes, que de hecho lo somos. Papá y mamá deben liderar una familia, pero ¿cómo la vamos a liderar? ¿Cómo vamos a hacer ese trabajo? Entonces, el trabajo es bastante importante y hacerlo bien está en nuestras manos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conociendo de la palabra. Difícil si lo hacemos solitos. Difícil si vamos iniciando una familia, un hogar, conforme a lo que yo creo, conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que me han enseñado, porque tiende a fracasar. Tendemos a irnos hacia abajo, a cometer muchos errores, pero cuando nosotros optamos por seguir la voluntad de Papá Dios, por amarlo, por servirle, por conocerle, Él nos va a enseñar cómo es ese camino por el cual nosotros debemos andar, ese camino por el cual nuestros hijos van a ver que ellos van a poder seguir andando por ese camino. Verso 8, quiero que lo leamos. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todo, el amor. Ante todo, tener ferviente amor, nos dice el Señor. Ferviente, y me encanta esa palabra ferviente, me llamó mucho la atención, así que la busqué. Ferviente quiere decir un celo, quiere decir un ardor, entusiasmo, y viene del latín fervens, que significa ardiente, encendido, hierve, dice. Entonces, ese amor no es cualquier amor, es un ferviente, o sea, es un amor apasionado. Debemos tener ese amor desbordante por nuestros hijos. Escúchese bien, un amor ferviente. No está hablando de alcahueterías, no está hablando de malcriar a nuestros hijos, porque a veces tendemos a confundir ese tipo de cosas. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama fervientemente, pero si usted estudia su vida, Papá Dios nunca ha sido alcahueta con usted, nunca ha premiado su pecado, nunca ha faltado a su palabra por amor, o por amor no, eso es alcahuetería. Así que tengamos muy presente que el ferviente amor no se trata de malcriar, de maleducar a nuestros hijos o de desviarnos nosotros, porque como
tenemos ferviente amor el uno por el otro, pues nos perdonamos más fácil. No, porque eso ahí ya entraría otros valores que son demasiado importantes en la familia: el respeto, la tolerancia. Bueno, entonces, ante todo, tener ferviente amor, porque muchas veces cometemos errores o nuestros hijos cometen errores y estamos ahí para juzgar, para señalar, para criticar, para de pronto regañar y se nos olvida que nosotros también cometemos errores distintos, el pecado distinto, el pecado que comete tu hijo, tu hija, el pecado que comete tu esposo, diferentes, pero de todas maneras, pecado. Y estamos ahí para juzgar, para señalar, para condenar. Y nosotros, Papá Dios nos dice que no, nos dice ante todo el amor. Ante todo tengan ustedes amor, porque se nos olvida que nosotros hemos cometido errores y muchas veces hablamos y en ese hablar con rabia salen muchas palabras hirientes, salen muchas cosas que pueden herir a las personas que nosotros amamos y lastimar así sus corazones, aun cuando nosotros lo hagamos entre comillas sin intención. Pero un corazón lastimado es un corazón triste, un corazón quebrantado. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor es maravilloso. La fuente del amor se llama Jesús. La fuente del amor es Dios. Así que si nosotros nos llenamos de Papá Dios, vamos a poder perdonar, vamos a poder trabajar en el error y abrazar con todo nuestro corazón a esa persona que ha cometido ese pecado, a esa persona que ha cometido ese error. Y seguir adelante, seguir amándonos, seguir bajo ese mismo propósito de tener el mismo pensamiento del Señor. Verso 10. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Me encanta este verso porque dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores, buenos administradores. Como hijos de Dios, debemos conocer a papá. Un hijo que no conozca a su padre no es un buen hijo, ¿cierto? Usted conoce de su padre. Papá Dios nos ha dejado este maravilloso libro donde nos da a conocer quién es Él, el poder que Él tiene, y nos llena de esa información, de conocerlo, y en ese proceso de conocerlo vamos amándolo y Él nos va enseñando. Y nos va dando esa gracia, dice la palabra, multiforme gracia de Dios. Esa gracia que hemos recibido, esa misma gracia es la que nosotros vamos a dar a nuestra familia, a todos, nuestra familia, a los conocidos, a los de las personas, a nuestros vecinos, a los que trabajan con nosotros, a todas las personas que están a nuestro alrededor. Dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. A veces se saltan palabras, como lo decíamos ahora, quizás con nuestros hijos o nuestro esposo, y no hablamos conforme a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir conforme a la palabra de Dios? Dios siempre habla con amor, siempre nos exhorta y nos anima a hacer cambios en nuestra vida. No disfrazando las palabras ni los hechos, sino siempre con firmeza, pero con un mensaje totalmente claro. Y si nos retrocedemos a este capítulo 4 que ya hemos leído, así como lo habla el apóstol Pedro, mire que él no disfraza las cosas del mundo, él lo habla totalmente directo.
Hay personas que andan en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, idolatrías. Fíjense que él va al punto, pero algo que nos anima a seguir adelante es que él dice, pero esos son ellos, ustedes como hijos de Dios no lo van a hacer. Es así como nosotros pensamos en nuestra familia. Nuestra familia no hace parte de este grupo, de esta cochada, de este tipo de personas. Nuestra familia es diferente, porque en nuestra familia hay comunión con el Padre Celestial. Así que conforme tengamos comunión con el Padre Celestial, así va a ser nuestra forma de hablar, así va a ser nuestra forma de corregir, así va a ser nuestros diálogos en pareja, conforme a las palabras de Papá Dios. Entonces dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. En nuestras conversaciones, el Señor Jesucristo debe ser glorificado. En todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, el Señor Jesucristo debe ser glorificado, porque Él no hace parte de un exterior, Él debe ser parte de nuestra familia, Él debe ser parte de nuestro ser. El Señor Jesucristo vive en el corazón de aquel hombre y de aquella mujer que toma esa decisión. Así que si alguno habla conforme a su carne, es muy probable que estas palabras salgan, se formen en discusiones, sean palabras hirientes, sean palabras que para nada glorifiquen al Señor Jesucristo. Entonces recordemos, querida familia, para tener el mismo pensamiento que el Señor Jesucristo, ese mismo pensamiento que habla el apóstol Pedro en esta carta, debemos primero vivir bajo la voluntad de Dios. Vivir bajo la voluntad de Dios, recordemos que no es vivir conforme a lo que la sociedad me está planteando. Vivir bajo la voluntad de Dios es vivir bajo la palabra de Dios, bajo lo que Él me está enseñando. Y tener el mismo pensamiento de Papá Dios también me lleva a estar en guardia, a estar siempre atenta a los cambios que pueden presentar. Todos, yo diría que todos. Nuestra familia, todos estamos siendo vulnerables, porque recuerde que el diablo es engañoso. El diablo quiere venir a engañar, quiere venir a entorpecer la obra de Papá Dios. Una obra hermosa que Papá Dios le llamó familia. Pero está usted y estoy yo, donde Papá Dios nos ve como esos buenos líderes que vamos a conducir a nuestra familia por la voluntad de Dios. Vamos a conducir a nuestros hijos, a nuestro hogar, a tener un mismo pensamiento, el mismo pensamiento del Señor Jesucristo. Así que familia, con este mensaje quiero dejarlos en esta mañana para que recordemos, para que reflexionemos, para que si de pronto estamos haciendo algo que como que no cuadra con la palabra de Dios, lo podamos corregir. Recuerde que la palabra de Dios siempre nos va a conducir a ser unas personas bendecidas, a tener familias bendecidas. Así que lo que estemos haciendo mal, corrijámoslo. No olviden, si necesitas ayuda, si tienen alguna duda, comunicarse con nosotros. Si necesitan de oración, si tienen, cualquier duda que puedan tener, estamos aquí para servirles. Dios les bendiga. Acompáñenme por favor en una oración final y quedamos despedidos. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, Señor, que el apóstol Pedro nos enseña, Dios. Esta hermosa palabra de saber o de animarnos a tener el mismo pensamiento del Señor Jesucristo.
el mismo pensamiento que nos va a conducir a casa, Señor, a esa morada que tú nos tienes preparado, Señor. Por eso es tan importante, Dios, que nosotros podamos recordarla, Señor. Y en esta mañana, Dios, yo te pido que nos ayudes a recordarla, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos que está escuchando, Señor, en este momento, a recordarla, a saber cómo transmitirla a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, a tu voluntad, Señor. Y que las voces de afuera, Señor, las voces del enemigo, no las podamos escuchar o no las queramos escuchar, Señor, sino que podamos seguir tu voz, Señor, y tener un mismo pensamiento, el mismo pensamiento tuyo, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Familia, Dios les bendiga y hasta pronto.